El ataque de Estados Unidos a Venezuela ha generado expectación a nivel mundial, una situación que genera incertidumbre por lo que vendrá en los próximos días. Para profundizar sobre este tema, ya estamos en contacto con Edgar Fuentes Contreras, académico de Derecho Internacional Público de la Universidad de los Andes. ¿Cómo te va, Edgar? Un gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz de poder compartir con ustedes y analizar un contexto que es bastante problemático para todo el mundo y el continente especialmente. Edgar, bueno, por supuesto ha sido la noticia que ha marcado las últimas horas, de seguro va a ser la noticia del año, esta captura realizada por Estados Unidos a Nicolás Maduro. Lo primero, ¿cómo evalúan los acontecimientos y lo que viene y lo que ha marcado estas últimas horas en el sentido de que el gobierno norteamericano ha señalado que no prevé elecciones, por ejemplo, en el corto plazo, pero se va a encargar de monitorear el actuar del actual gobierno en ese país? ¿Cómo evalúan los últimos acontecimientos que han desencadenado en torno a este hecho? Bueno, hay que ser bastante prudente y pensar justamente qué es lo que se viene y cuáles son las directrices directas y que puedan ser aplicables dentro del contexto venezolano, en el sentido que ya existen varios tipos de declaraciones por parte de no solamente el gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica, sino también del gobierno que actualmente está justamente actuando en Venezuela dentro de ese contexto y existen justamente esas interpretaciones encontradas entre cada uno de ellos. ¿Qué es lo que viene? Esencialmente también hay que pensar que esto no es un conflicto simplemente que tenga una sola arista, como fue la detención y captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado justamente a la Corte de Nueva York para todo el proceso judicial que se lleva o que se llevará durante este año, sino también pensar en lo que venía de manera previa, las situaciones que incluso en muchas ocasiones no han sido como señaladas con tanta reiteración, y es el fenómeno que también existía por parte del derecho internacional, sanciones a Venezuela, específicamente por fenómenos de nacionalización en un momento determinado, a lo que justamente Trump denominó como esa idea del robo del siglo en un momento determinado, que tiene que ver con las empresas norteamericanas que tenían en su momento ubicación en Venezuela y fueron justamente sacadas en ese proceso de nacionalización, que incluso llevó a condenas en tribunales internacionales como el CIADI, condenas que han sido justamente señaladas y confirmadas en ese contexto. Entonces, claro, ahí hay que pensar que a pesar de que la retórica yo creo que no es la más prudente ni tampoco tal como lo ha señalado en este momento para una diplomacia internacional el gobierno de Estados Unidos, hay, digamos, otros tipos de factores que no se pueden dejar de lado de cómo había sucedido sobre este fenómeno. La condena, por ejemplo, del CIADI es de más de 8.000 millones de dólares a Venezuela por ese fenómeno de nacionalización de las empresas petroleras estadounidenses, ¿no? Entonces, hay otros tipos de aristas que también hay que tener en cuenta al momento de leer esas declaraciones. Edgar, desde la óptica del derecho internacional, ¿cómo evalúa justamente el hecho de que se haya dado esta intromisión de Estados Unidos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro? Te lo pregunto porque ha sido un punto en el cual el gobierno chileno, en las últimas horas también sumado a otros gobiernos como Colombia, Brasil, España, han condenado. Entonces, desde esa óptica, ¿cómo lo miras tú? Yo creo que hay que señalar muy claramente que hay una problemática notable sobre justamente el cumplimiento de las normas de derecho internacional y cómo debieron hacer cada uno de estos tipos de procesos, porque no es simplemente tomar decisión y tomar la justicia por mano propia o lo que podría justamente considerarse como justicia por mano propia del contexto norteamericano, y por supuesto que es condenable en el sentido que hay que buscar la manera de que este tipo de situaciones no sucedan en ningún tipo de ámbito. Ahora, lo que también debería estar en este momento al ojo para todas las personas, en ese ojo del huracán, es la incapacidad que tuvo la comunidad internacional para evitar ese tipo de circunstancias en los distintos órganos regionales. Hay que recordar que incluso en un momento determinado las transiciones democráticas que se propusieron a Venezuela tampoco se cumplieron. Las reuniones que se habían hecho, que incluso después de esas propuestas que se hacían justamente de transición democrática, de unas elecciones limpias, fue que se vino todo este proceso que nosotros conocemos sobre las elecciones en Venezuela. Entonces, hay
varios tipos de cosas que yo creo que no justifica en ningún aspecto la intervención de carácter militar dentro de un territorio autónomo y soberano, pero que también hay que tener mucho cuidado con los tipos de responsabilidad, tanto personales como internacionales, que yo creo que eso también es vital. A eso quería ir, porque, claro, se condena justamente la intervención de Estados Unidos en territorio desde Venezuela, pero ¿qué falló para que llegáramos a este hecho? Porque, claro, son más de 20 años de un régimen muy cuestionado en términos de violación a los derechos humanos, libertad de prensa, sin hacer elecciones libres. ¿Cómo, de alguna manera, fracasó la comunidad internacional para darle una salida limpia a este régimen, a esta dictadura, derechamente? Bueno, hay que, como lo mencionas, es que no hay que olvidar que, por ejemplo, la propia Naciones Unidas manifestó la preocupación donde unas violaciones, posibles violaciones de carácter sistemático de derechos humanos en el contexto venezolano. Entonces, si bien ese no ha sido el argumento central del discurso de la retórica estadounidense, digamos, en este ámbito, hay que tener en cuenta porque son distintos ámbitos o distintas aristas que la comunidad internacional no puede dejar de lado simplemente por lo que sucedió y tiene que replantearse. No porque esté en crisis el derecho internacional, sino lo que está en crisis es la eficacia y el papel de la comunidad internacional. Cómo los diálogos debieron ser más efectivos, cómo justamente los organismos internacionales de carácter político tuvieron que tener una mayor vinculación, digamos, con este tipo de procesos, cómo se debieron llegar a consensos y no simplemente plantearse en términos ideológicos. Hay que decir que, por ejemplo, la presión que pasó sobre las elecciones que fueron tan discutidas porque no se presentaron, digamos, los resultados posteriormente, antes de que se hiciera la declaración, y a pesar de haber sido aparentemente custodiadas por la comunidad internacional, no se siguió haciendo absolutamente nada, no siguieron, digamos, como ese proceso. Y eso es un fracaso de la comunidad internacional. Eso es un aspecto que no se puede olvidar. Y no simplemente van a estar con declaraciones, sino tomar medidas, y no hablo de medidas evidentemente violentas, porque uno no podría estar de acuerdo con una intervención violenta, pero sí de presión mucho más marcada y mucho más fuerte de lo que está haciendo. Recordando una cosa Sí. que también se olvida, y es que muchos de estos organismos internacionales, Venezuela terminó saliéndose de esos organismos internacionales, porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. ¿Cómo se recompone ahora la vida cotidiana política en Venezuela? Te lo pregunto porque el gobierno de Donald Trump ha decidido apoyar con ciertas condiciones, por supuesto, a Delcy Rodríguez, pero es un régimen que todavía no tiene separación de poderes, el madurismo controla las Fuerzas Armadas, controla la justicia, controla el poder político, controla los medios de comunicación. ¿Cómo de alguna manera se intenta recomponer la libertad como la conocemos en Venezuela? Ahí yo creo que es muy importante y a pesar de que en ocasiones como las traducciones que se utilizan de los discursos que han dado los presidentes pueden llevar a ciertos tipos de términos que uno tendría que mirarlos contextualmente. Ese ámbito de gobernar o administrar, incluso algunas personas han hecho análisis más desde lo lingüístico, de la idea que tenía, y es gestionar. ¿Y a qué se refiere, digamos, con esta gestión? Esto lo estoy tratando de ver desde el punto de vista que hay que recordar que el término que se utiliza específicamente es un término que suele utilizarse en el ámbito empresarial, o la frase que se utilizó justamente por Trump y que después empezó a aclarar con otros tipos de cosas. Pero a lo que me refiero es con que no puede justamente en este momento generarse una imposición de un gobierno, sea de oposición o sea justamente, sino tiene que generarse una transición, porque Venezuela, a pesar de todas las circunstancias, y como muy bien lo señalas, hay sectores que apoyaban justamente al gobierno, ¿sí? Estamos hablando que incluso, si bien había una diferencia de un 40% aparentemente en las elecciones, que se llevaron a cabo cuando se dejaron de contar los votos, quiere decir que hay un porcentaje grande de la población que hay, digamos, sus intereses ahí. Entonces hay que gestionar de una manera que sea justamente coordinada para que justamente no se vayan a generar, digámoslo, de cierta manera como un afán revanchista posteriormente. Hay que construir una paz en un diálogo y no simplemente imponer un gobierno que llegue desde la oposición, sino buscar, digamos, alternativas que puedan gestionar esa alcanzar con la libertad, pero sobre todo de reconstrucción del tejido social, que yo creo que eso también es muy importante. Edgar, ¿qué papel juega aquí lo económico? Te lo pregunto por el petróleo, porque ha sido también protagonista dentro de todo este conflicto. Lo decía Donald Trump, lo mencionó muchas veces el concepto petróleo. Muchos
han interpretado que también esta intervención norteamericana es por el petróleo, así ha sido al menos la interpretación de algunos. ¿Qué importancia le das tú a ese factor dentro de este conflicto? A ver, quiero que lo que va a manifestar sea tomado, digamos, con una claridad, no para justificar el ataque, pero yo mencionaba hace un momento que justamente se iniciaron, si mal no recuerdo, justamente en el proceso de 2007-2009, empezaron a generarse nacionalizaciones de petroleras. Existían grandes petroleras norteamericanas en el contexto venezolano y que eran las que se impulsaban cada uno de estos desarrollos. Esos siguieron, digamos, esos procesos de nacionalización y lo que terminaron fue haciendo que esas petroleras terminaran saliendo. Las petroleras terminaron demandando ante el CIADI para decir que justamente no se les había pagado la indemnización correspondiente por la expropiación que se hizo. Y por eso hay una condena de carácter internacional. Entonces yo creo que ahí sí puede haber un interés con el petróleo, que eso lo desconozco, digamos, exactamente más allá de la retórica que se está presentando y que uno podría justamente insistir sobre eso, es también preguntarse qué pasó con el cumplimiento de ese fallo, que son de 8.000 millones de dólares que se había condenado el Estado venezolano y que se había negado a pagar de manera constante sobre eso. Por eso él mencionaba que era recuperar, vuelvo, insisto, no es justificar, pero Trump decía que era recuperar las plataformas que eran realmente de empresas nacionales estadounidenses en su momento y que justamente no fueron cancelados esos gastos en general, ¿sí? Es una retórica que puede llevar a muchos tipos de confusiones, pero también es una arista que hay que tener en cuenta frente a eso. O sea, uno podría llegar y decir, y por favor, no es necesariamente mi pensamiento, pero para tratar de entender, digamos, la dinámica, es llegar y decir, el petróleo que están hablando tendría que ver también con ese petróleo que había sido concedido en su momento, y en esos, sobre todo esos contratos de inversión que se habían hecho con las empresas norteamericanas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, con eso, con lo que viene, cómo se van a hacer su pago, porque seguramente Estados Unidos lo que va a querer es que se paguen esas indemnizaciones de esos 8.000 millones y la forma que va a hacerlo es lo que va a complicar también la situación. Y perdón, Sí. y lo menciono, digamos, en una cosa que es muy importante. En esos tratados de inversión también tiene que entrar Rusia, China y otros países porque justamente es la producción petrolera a futuro a quien estaba vendido en el ámbito venezolano. Entonces, no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil, y acá por eso insisto en que no es que el derecho internacional o yo considere que está en crisis, sino la eficacia del derecho, y ahí es donde la comunidad internacional tiene que buscar salidas sensatas y prudentes además. Edgar Fuentes Contreras, por supuesto, un hecho que tiene múltiples aristas. Te quiero agradecer por habernos simplificado este conflicto. Que te vaya muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.